Guido Sandrelis, buen día, lo está saludando Charly Fernández, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Charly? ¿Cómo estás? Bien. Me gustaría saber cómo está viendo la economía usted, que está ahí en el centro neurálgico de decisiones. Mira, yo veo una economía que ha vuelto a crecer, que por primera vez en la década va a crecer en un año par, va a crecer 2 años seguidos, creció el año pasado, casi 3%, nosotros creemos que este año va a crecer más de 3%, o sea, 2018 va a ser un mejor año que 2017, que a su vez fue mucho mejor que 2016, que fue un año de transición, y por supuesto todavía falta mucho para tener la economía y el país que queremos, pero me parece que estamos encaminados, iniciando un proceso de crecimiento sostenido. El presidente el otro día en Chapalmalal dijo: el año se inició mejor de lo que creíamos, enero es mucho mejor. Después se tuvo el dato de que aparentemente en enero se había crecido un 3,5%. ¿Esto es así? Sí, es una proyección, ¿no? Los datos oficiales los provee el INDEC, todavía el dato de enero no está, pero en el Ministerio de Hacienda, a través de una variedad de indicadores que van saliendo, nosotros buscamos proyectar cómo fue cada mes, y efectivamente enero arrancó muy bien, la recaudación vino muy bien, algunos indicadores industriales, acero, están muy bien, así que sí, nos permite un inicio de año optimista en ese sentido. En los diarios de hoy dice: la situación fiscal, creció el superávit primario, pero subió el pago de intereses. Por el pago de intereses saltó 366% a 25.800 millones de dólares. ¿Cómo lo toma eso? Mira, un par de puntos es importante aclarar. Lo primero es que el gobierno anunció, tal vez el año pasado, y las metas fiscales para el año, ¿no? Para el año pasado cumplimos la meta fiscal, para este año una meta de 3,2% de déficit primario, ¿sí? Y las metas trimestrales. Este resultado de enero es consistente con esas metas, ¿sí? De hecho, el resultado primario de enero fue un superávit de casi 10%, bastante mayor que crece 10% en relación al de enero del año pasado, ¿sí? Con lo cual nos permite ser muy optimistas que estamos bien encaminados a cumplir o tal vez sobrecumplir la meta que nos pusimos para el primer trimestre. ¿Qué pasó con los intereses? A veces mirar variaciones de un mes contra igual mes del año anterior es informativo y a veces no, ¿sí? Cuando no, cuando solo estamos comparando dos bichos muy distintos. Y enero de 2017, en lo que hace intereses, fue muy distinto de enero de 2018 por 2 razones que explican este aumento en los intereses. La primera es que normalmente hay un pago de intereses que se le hace al Banco Central que ocurre el 30 de diciembre. Como el 30 de diciembre cayó un fin de semana el año pasado, esta vez cayó en enero. Eso explica casi 30%, ¿sí? Un tercio del aumento que vemos, cerca de 9.500 millones, tiene que ver con eso. Y después había muchos intereses de deuda emitida que caían usualmente en abril y septiembre, que tenía que ver con la fecha de emisión de los bonos, y ya desde el año pasado el gobierno ha estado emitiendo más en enero y menos en abril y septiembre, y eso hace que los pagos caigan en julio y enero. Con lo cual, durante este año, enero y julio van a ser meses de pagos de intereses altos, y meses que normalmente eran altos, como abril y septiembre, van a ser bajos. Con lo cual va a haber meses que vamos a ver el pago de intereses cayendo y meses donde el pago de intereses va a estar subiendo, pero tiene que ver con esta nueva estacionalidad, ¿sí? Cuando uno mira lo que va a pasar durante el año, nosotros vamos a estar pagando este año en intereses, en términos del PBI, lo mismo que pagábamos el año pasado, 2,2%, si no va a haber cambios. Guido, después de esta brusquedad que hubo en los Estados Unidos, que la suba de la tasa, que la baja de los mercados, que se puede encarecer la deuda argentina, ¿el factor interno es más tenido en cuenta? ¿El factor interno o externo? Externo, ¿está más tenido en cuenta? Mira, siempre fue tenido en cuenta. Nosotros permanentemente miramos qué está pasando en el mundo a la hora de formular las políticas, ¿sí?
Argentina es un país que, si bien todavía es bastante cerrado, quiere decir comercia poco con el mundo, ha comenzado a integrarse nuevamente con el comercio mundial, entonces permanentemente estamos mirando al mundo, y desde el punto de vista financiero es un país que tiene todavía un déficit fiscal que está cayendo, sí, gradualmente nosotros hemos corregido ese sendero que iba, ¿te acuerdas que de 2004 a 2015 el déficit crecía todos los años, sí? Pasamos de un superávit de 4% a un déficit fiscal de 5,4% en 2015, y eso continuaba, íbamos a una nueva crisis. Entonces nosotros hemos comenzado a revertir eso en forma gradual, ¿sí? Porque para que estos cambios duren necesita que tengan un consenso, entonces y había muchas otras cosas que hacer, de construir la infraestructura, reducir la presión tributaria, entonces necesitamos hacerlo gradualmente, y cuando lo hace gradualmente eso implica que no bajas el déficit, uno no baja el déficit inmediatamente a cero, eso no es factible, entonces en esa transición en la cual el déficit va bajando, Argentina necesita financiamiento externo, entonces siempre estábamos siguiendo muy atentamente lo que pasaba en los mercados internacionales. Guido, vos sabés que una de las preguntas que le hacen siempre a los funcionarios, se le hicieron a Duhovne el otro día, que es el tema de la inflación, dijo, estamos haciendo las cosas para que la inflación siga bajando, hemos visto que se ha bajado de 40 a 25, pero parece que de ahora en más cuesta o costaría mantener el 15. Mira, yo creo que hemos avanzado mucho en el tema de la inflación, ¿sí? Digo, porque a veces uno pierde la perspectiva. Venimos de pensemos a dónde estábamos hace 2 o 3 años. Hace 3 años, 4 años, estábamos en un país en donde se discutía si el rol del Banco Central era ocuparse de la inflación o solamente debía ser banca de desarrollo, ¿sí? Una discusión que no existe en ningún país del mundo. ¿Sí? Una de las cosas, cuando yo volví a Argentina, después de ser profesor en Estados Unidos durante un tiempo, en 2007, una de las cosas que más me sorprendía era que los diarios hablaban de inflación y en ningún lado aparecía en ese mismo artículo el Banco Central. ¿Sí? Una cosa totalmente atípica. Nosotros tenemos ahora un esquema para reducir la inflación, basado en meta de inflación, tipo de cambio flotante, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que después de 2016, que fue un año de transición, en donde hubo que reacomodar fuertemente algunos precios relativos, donde se produjo la unificación del tipo de cambio, el levantamiento del cepo, entonces la inflación creció, a partir de ahí la inflación ha ido bajando y va a seguir bajando, no hay duda de eso, no hay ningún motivo por el cual lo que funciona en todos los países del mundo para tener inflación baja no funciona en Argentina, y estamos haciendo lo que funciona en los países del mundo. Guido, la última pregunta, bueno, estamos hablando de inflación, estamos hablando de paritarias, el gobierno quiere conservar el 15%, parece difícil, ¿ves que el resultado de la paritaria influye en la posibilidad de conseguir el 15% anual? Mira, una cosa importante a entender es que la mayoría de las negociaciones paritarias son entre privados, ¿sí? El gobierno no participa, y los privados, ¿sí?, trabajadores y empresarios, tendrán que ponerse de acuerdo según lo que va la realidad que enfrenta cada sector. El gobierno solo participa en unas pocas negociaciones paritarias, que son aquellas en las cuales el gobierno es empleador. Sí, y esas se están iniciando, algunas ya han cerrado, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires hubo un acuerdo de 12% sin cláusula de ajuste. Creo que ese es el camino. El sector privado tendrá que negociar, el gobierno tendrá que negociar, y eso determinará cuál va a ser los aumentos salariales. La meta de inflación está bien clara, y es 15%, la puso el Ejecutivo, y el Central está haciendo todo para cumplirla. Guido Sandleri.